Bien, buenos días a todos. Ánimo que es la última. Ya queda poco. Procuraré ser rápido porque además me ha dicho Montaña que está aquí el consejero ya. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, agradezco al Foro FICON, al consejero y, por supuesto, a Montaña aquí presente la oportunidad que nos han dado para hacer una defensa de ese recurso no siempre valorado, que es el agua y el sector del agua. Como diría un famoso locutor de radio, les voy a decir una cosa. El agua cae del cielo, pero ponerla en nuestros grifos no es tarea fácil. Y mucho menos gratis, por supuesto. Hay muchísimas actividades detrás de ese sencillo gesto que es abrirle el grifo y que salga el agua. Hablar del agua, por tanto, es hablar de todas las actividades que tiene el ciclo integral del agua, desde la captación hasta la entrega de nuevo al medio natural una vez depurada, pasando, por supuesto, por el almacenamiento, el transporte, el tratamiento para potabilizarla, la distribución y abastecimiento, la depuración y, en algunos casos, la reutilización. Hablar de agua también, o del sector del agua, es también hablar de tecnología, es hablar de inversiones enormes, es hablar de gasto constante en mantenimiento y en renovación. Hablar del agua también es hablar de política, es hablar de conflictos, es hablar de salud. En definitiva, el agua es un elemento fundamental y cuando hablamos del sector del agua, en no mucho tiempo se va a convertir en un sector estratégico y fundamental para el desarrollo de cualquier país. Hasta ahora, la energía siempre ha sido el sector que ha originado conflictos en el mundo. Sin ir más lejos, el llamado oro negro, el petróleo, ha sido la fuente de energía principal de los países desarrollados y también de los países en vías de desarrollo. Y, por supuesto, ha originado muchos conflictos por mantener su control, como es sabido. Comparándolo con el oro negro, me gustaría hacer una comparación con el agua, al que últimamente se le empieza a denominar el oro azul. Hay dos diferencias fundamentales entre el petróleo y el agua. El petróleo, por hablar de la fuente de energía más importante, por supuesto. El petróleo es un elemento sustituible, es decir, una vez que decidamos no usarlo, podemos usar otras fuentes de energía, es decir, no es la única fuente de energía a la que podemos recurrir. En cambio, el agua es un elemento insustituible, es decir, sin el agua no hay nada, no hay ninguna actividad económica, no hay vida. Eso es un elemento fundamental a destacar en comparación con un elemento muy valorado, mucho más valorado que el agua, que es el petróleo. Afortunadamente, la segunda diferencia es quizá la más importante y la que nos puede dar esperanza. Y, en definitiva, es que el petróleo es un elemento no renovable, es decir, el día que se finalicen las reservas que hay en el mundo, pues usaremos otras y ya está. Pero el día que se terminaron, evidentemente. En cambio, el agua es un recurso constante y renovable dentro del ciclo hidrológico. Esa es una idea muy importante y que nos debe hacer pensar en la importancia de cuidar este elemento. La comparación entre oro negro y oro azul, la comparación entre energía y agua, me da la oportunidad de destacar la importancia de ese binomio. Últimamente se habla mucho del binomio agua-energía. Es decir, para producir casi cualquier fuente de energía es necesario el agua, como todos sabemos. Y al revés, para trabajar en cualquier ciclo del ciclo integral del agua, en cualquier etapa del ciclo integral del agua, es necesaria energía. Es decir, podemos decir que sin agua no hay energía y sin energía no hay agua. Con estas premisas, es decir, la necesidad creciente que hay de agua, la necesidad eterna que habrá de agua
la necesidad de su disponibilidad y de su calidad, su relación con la salud, las exigencias que estamos teniendo últimamente para su conservación por la contaminación que se está produciendo y ese binomio de agua-energía, podremos encontrar infinitas oportunidades de negocio. No hay que buscar un nicho de mercado muy concreto, hay infinitas oportunidades de negocio en el sector del agua. Les presento al planeta azul. Se llama así por razones obvias. No en vano, el 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua. El problema es que de toda ese agua, únicamente el 3% es agua potable. Y de ese 3% de agua potable no toda es disponible. Claro, hay mucha que está en los casquetes polares, otra que está en acuíferos muy subterráneos, inaccesibles, quiero decir. En definitiva, una cantidad inferior al 1% es la cantidad de agua potable de la que podemos disponer los seres humanos y la mayoría de los seres vivos que hay en el planeta. Hay un gráfico que elaboró el Servicio de Vigilancia Geológica de Estados Unidos, en el que hace una comparación muy gráfica, en efecto, entre la Tierra, entre los volúmenes de la Tierra y los volúmenes de las tres magnitudes que he dicho. Esa bolita grande azul es todo el agua que hay en el planeta. Son unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos que hay en el planeta. La bolita intermedia es ese 3% que he dicho que hay de agua potable en el mundo, y una bolita muy chiquitita que no se ve desde aquí, posiblemente no la verán ustedes desde el fondo, es el agua que tenemos disponible. Nos da una idea de la importancia que tiene este recurso. Además, es un recurso que es constante, como todos sabemos, dentro del ciclo hidrológico del agua. Es decir, el agua se evapora de los océanos, cae en forma de lluvia y vuelve al océano una vez que ha sido usada. Es constante, como digo. El problema es que no está distribuida de forma homogénea, de forma que hay lugares en el planeta en los que hay escasez, como todos sabemos. Encima, el cambio climático está colaborando en este problema de la escasez de agua en el mundo. Hay otra circunstancia que se da con este recurso, como digo, no siempre valorado. No siempre valorado cuando lo tenemos, evidentemente, y es el aumento exponencial de la demanda. ¿Por qué hay ese aumento exponencial de la demanda? Como todos sabemos, por el aumento de... Esto es un gráfico de la escasez de agua en el planeta. Se aprecia en las zonas donde actualmente hay poca disponibilidad del agua. Como decía, ¿por qué se produce esa demanda? Pues evidentemente por el aumento enorme de la población. Este es un gráfico que muestra la población desde el año 1950 con una estimación hacia el 2050. Anterior al 1950, la población hubo un crecimiento, pero era cuasi constante. Si pusiéramos ahí todos los años, habría una línea casi plana de crecimiento de la población. Desde el año 50 del siglo pasado se ha producido un crecimiento enorme de la población, es decir, ahí éramos 2.500 millones de habitantes en la Tierra. Hoy en día hemos superado los 7.200 millones de habitantes y para dentro de 35 años seremos 2 o 3.000 millones más, según estimaciones de las Naciones Unidas. Claro, y todos tenemos un pequeño problema, y es que todos queremos lo mismo, queremos ese agua. Queremos agua, necesitamos agua para vivir y necesitamos agua para cualquier actividad económica. Esto, evidentemente, está produciendo un problema de presión enorme sobre los recursos disponibles. Además, se producen dos factores en ese crecimiento de la población. Uno, que se está produciendo en países no desarrollados y en países en desarrollo. Es decir, si vemos esta gráfica donde los colores verdes indican crecimiento plano o incluso descenso de la población y los colores más oscuros, más rojos o más marrones corresponden al crecimiento más intenso de la población, vemos que son países en general, salvo Australia y el norte de América, en general son países en desarrollo o no desarrollados. Y en efecto, en estos lugares es donde las infraestructuras o acceso al agua es más complejo. Hay otra particularidad y es que la población tiende a concentrarse en grandes núcleos urbanos.
la logística en este tipo de aglomeraciones urbanas es complejísima. Esta es una fotografía de Tokio, creo que es, pero si vamos a otro tipo de ciudades no tan avanzadas, es lo mismo, es mucha gente en un mismo sitio y todos consumiendo agua, no solamente para uso doméstico, como ahora veremos, sino para otro tipo de usos. ¿Cuáles son esos usos en el agua? Están los usos no consumtivos, como pueden ser los recreativos, los del transporte, energía hidroeléctrica, y luego están los usos consumtivos del agua, es decir, los que consumen agua. Luego habría un intermedio, como puede ser el Canal de Panamá, que consume y no consume. En definitiva, el uso consumtivo del agua podemos dividirlo en tres zonas, en tres naturalezas. Una es el uso doméstico, que como veis es casi constante, independientemente del nivel de ingresos del país, pero luego hay una característica fundamental, y es que en los países en desarrollo o no desarrollados, o digámoslo con menos ingresos, el consumo fundamental de agua está en el sector agropecuario, muy poco en el industrial. Los países más avanzados, con más ingresos, tienden a tener un consumo enorme en el uso industrial y menos en el agrícola. La media en el mundo es la que estamos viendo ahí, un 70% aproximadamente de uso agrícola, un 22% industrial y un 8% doméstico. España, que lo consideramos un país desarrollado, hay excepciones, por supuesto. España es un país desarrollado y tiene valores cercanos a la media del mundo, porque España es un país en el que la agricultura es una economía básica, y sobre todo en esta tierra, en Extremadura. Haciendo referencia a los consumos, para ver la importancia que tiene el consumo del agua en el mundo, es simplemente, esto es una curiosidad, es el concepto de la huella hídrica. No sé si han oído hablar de él. La huella hídrica hace referencia a la necesidad de agua que tiene un producto determinado para su elaboración, un producto o un servicio determinado. Aquí vemos, es sorprendente porque vemos, por poner un ejemplo, para tener un 300 gramos de un filete de ternera, hacen falta 4.500 litros. Y así podemos ver más ejemplos, no me quiero detener. Lógicamente, ¿dónde hay más huella hídrica por per cápita? Pues en los países hay dos fenómenos. En los países más desarrollados, que tienen un consumo enorme de productos, o en aquellos que tienen una gestión del agua, especialmente la agrícola, muy deficiente, como puedan ser países de Centroáfrica o incluso Mongolia. No me quiero detener más aquí por falta de tiempo. En definitiva, nos encontramos, para analizar la situación de agua en el mundo, nos encontramos con dos fenómenos. Un recurso esencial, pero escaso, es constante, eso sí, esa es la suerte que tenemos, que siempre va a estar ahí, y una población mundial que no deja de crecer, y con las mismas necesidades, que es el acceso al agua. Como hemos dicho, acceso al agua para la vida, acceso al agua para la actividad económica. El agua, en definitiva, es algo que siempre se va a necesitar, siempre. Con esa situación nos encontramos con que las necesidades de agua están aumentando a un ritmo muy superior a la que la disponibilidad que ahora mismo tenemos nos permite. En teoría no debería haber demasiado problema, porque con la gestión adecuada y la tecnología adecuada, esto no debe ser un problema. Hay agua para todos y para siempre. Ahora es necesario esa gestión y esa tecnología. Entrando entonces en la situación del sector del agua en el mundo, nos encontramos entonces con tres tipos de países. Vamos a hablar de países no desarrollados, países en desarrollo y países desarrollados. En los no desarrollados las necesidades evidentemente son todas, especialmente las relacionadas con el abastecimiento y la energía. El problema es que no quiero aquí hablar de oportunidades de negocio, que las hay. El problema es que es muy difícil tener financiación, los marcos jurídicos son muy inestables, la seguridad jurídica, por tanto, es inestable, suele haber conflictos, con lo cual los riesgos son muy elevados. Oportunidades aquí habrá cuando se generen esas condiciones para que se pueda realizar las infraestructuras en estos países. Pero, en definitiva, estos países no desarrollados, que algún día empezarán a estarlo, tendrán necesidad de ese agua
no solamente para vivir, sino para realizar la actividad económica, como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en los países en desarrollo. Ahí, como todos sabemos, hay infinidad de oportunidades, especialmente en la hidroeléctrica, para la generación de energía. El abastecimiento lo tienen ya en estos países casi cubierto, casi, digo, faltan evidentemente muchos núcleos pequeños, etcétera, pero en líneas generales está bastante cubierto. Empieza a haber mucha necesidad de saneamiento. Los principales ríos de las principales ciudades en estos países en desarrollo están absolutamente contaminados, están muertos. Eso genera unos graves problemas de salud y algún día tienen que hacerle frente, como de hecho ya está ocurriendo. Y en algunos de estos países, caso por ejemplo de Perú, se empiezan a plantear, están recurriendo a la desalación e incluso a la reutilización. Aquí hay muchas oportunidades de negocio, porque además lo que hay y no había en el caso, o lo hay menos en los países no desarrollados, es aportación de fondos por medio de la banca multilateral, como pueda ser el Banco Mundial o el JICA, etcétera. Y además los marcos jurídicos son suficientemente estables como para que se dé la posibilidad de la colaboración público-privada o la inversión privada, como ha ocurrido en Brasil, en México o en Perú. No quiero detenerme mucho porque vamos faltos de tiempo. En los países desarrollados sigue habiendo oportunidades, en efecto. No se acaba una vez que hace uno una infraestructura. Hay que renovarla, hay que mantenerla, hay que modernizarla. Por tanto, en estos países desarrollados, como puede ocurrir en España, las oportunidades más bien están asociadas a la especialización y la tecnología avanzada, que requieren una elevada inversión. Estamos hablando de modernización y renovación de infraestructuras. Una cosa que se empieza a hacer mucho en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, es la recuperación de acuíferos, la reutilización incluso de agua residual, por mucho asco que pueda dar, que podamos pensar. Hay ciudades en Texas donde y en Australia donde empieza a reutilizarse el agua residual. No tiene ningún problema, es una cuestión simplemente de tecnología, de eliminar partículas del agua. Solamente hay que vencer ese asco, digamos, inicial que produce pensar en beber ese tipo de agua, pero es un agua tan pura como pueda ser la de esta botella. La desalación, por supuesto, es una oportunidad enorme en muchos países, especialmente en la costa del Pacífico y en Oriente Medio. Se va buscando instalaciones con menor espacio y mucho más eficientes energéticamente, el uso de energías renovables y, por supuesto, todos los países desarrollados tienen un denominador común, que es que hay inversión privada. El marco es estable, el marco jurídico es estable y se dan las oportunidades óptimas para que se produzca la inversión privada, que es el futuro que tenemos en este tipo de infraestructuras. Confiamos que en España también algún día se produzcan las condiciones adecuadas para poder tener colaboraciones público-privadas en el sector del agua, que desgraciadamente hoy en día son pocas. ¿Cuál es la situación en el sector? Ahora ya fijándonos en concreto en nuestro país. ¿Cuál es la situación del agua, del sector del agua en España? En España se ha hecho en los últimos años un esfuerzo enorme en materia de agua, enorme. Desde aquellos tiempos de los años 50, 60, en que se construyeron infinidad de presas, hasta hoy en día que hemos llegado a tener un ratio de cobertura del 100% en abastecimiento. Ahora ya es rara la población que tenga problemas de abastecimiento. Yo recuerdo cuando era pequeño cortes constantes de agua en casa. Eso ya no ocurre. Lo que sí es necesario, evidentemente, es, y aquí volvemos a hablar de inversión necesaria, de gasto necesario, el mantenimiento y la adecuación a normativas nuevas que cada vez son más restrictivas en lo que se refiere a abastecimiento. Hablando de desalación, ¿qué les voy a decir? Somos una potencia mundial en desalación. La capacidad de España en desalación es cercana a los 1.000 hectómetros cúbicos al año, a través de las más de 100 desaladoras que hay por encima de los 5.000 metros cúbicos día. Es decir, no creo que se haga más desalación en España, con lo cual oportunidades de negocio en este sector puede haberlas, pero no como lo ha habido en el pasado. La desalación es un elemento, aunque ha sido muy controvertido políticamente, es un elemento fundamental como aporte, como soporte, como ayuda en momentos de escasez.
por su elevado coste, no se quiere usar, pero desgraciadamente en nuestro país, por las condiciones que tenemos, son necesarias, aunque hoy en día, con la situación que tenemos hidrológica, que es buena, pues no nos acordemos de ellas. Uno de los grandes retos que tenemos es, y especialmente en esta tierra, es el saneamiento. Hemos pasado de una cobertura de saneamiento del 40% en los años 90, está ahí al lado, hace 15 años, a un ratio de cobertura del 25 años, un ratio de cobertura del 90%. Es decir, estamos prácticamente cercanos al 100%. Nos queda la parte más complicada, ese 10%, y ahora os diré por qué. Nos queda ese sector de la población que vive en poblaciones pequeñas y muy numerosas. Como vemos en este gráfico, en España, hablando de la población global de España, somos unos 46 millones de habitantes. La mayor parte, el 68%, perdón, se concentra en núcleos de más de 20.000 habitantes. Pero fijaos la cantidad de núcleos, de municipios que hay por debajo de 20.000 habitantes. En España hay 8.117 municipios. Unos 7.800 son de menos de 20.000 habitantes. Ese es el trabajo que nos queda por hacer en saneamiento. Si hablamos de Extremadura, la situación es aún más compleja. Ya no es la mayoría de gente la que vive en poblaciones de más de 20.000, sino que es un 60% la que vive en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Fijaos la cantidad de municipios que hay de 20.000 para abajo. De los 300 y pico municipios que hay en Extremadura, el 98% viven en poblaciones por debajo de 20.000. Este es un reto importante que debemos afrontar. Por tanto, en el sector del agua en España, ¿cuáles son los retos? Como hemos dicho, el mantenimiento de todas las infraestructuras que actualmente existen y su modernización constante, no lo olvidemos, porque una instalación de agua puede vivir 15, 20 años. A partir de ahí hay que volver a renovarlo. Son equipos electromecánicos que tienen un desgaste enorme. Hay que solucionar el problema de la desalación en España, y cuando digo problema es la adecuación de las tarifas, es decir, que se pague realmente por lo que cuesta desalar agua. Ahora mismo no ocurre, desgraciadamente, y hay problemas en la fijación de tarifas con los diferentes municipios. Hay que potenciar la reutilización. No podemos desperdiciar agua, no podemos lanzar agua al cauce, hay que volver a reutilizarla. Tenemos que afrontar, como he dicho, el saneamiento de las poblaciones inferiores a 15.000 habitantes. Hay que fijarse mucho en ese binomio que comentaba al principio, agua-energía. Hay que fomentar el ahorro y la generación de energía en las plantas, por ejemplo, depuradoras. Tenemos un reto importante con la gestión de los residuos generados y con la valorización de los lodos, que es eso que al final no sabemos qué hacer con ellos. Hay que fomentar, y así lo dijo el otro día la directora general del agua del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es la construcción de tanques de tormenta para evitar el vertido de agua residual sin depurar al cauce en los días de tormenta. Hay que hacer, y esto es muy importante, campañas de educación. La gente debe ser consciente de lo caro, de lo complejo que resulta llevar agua a los grifos, del gasto enorme que supone el agua en la fabricación de cualquier objeto. Es muy importante, se está haciendo ya, la educación desde niños en concienciar a la gente de que el agua cuesta dinero, que en efecto cae del cielo, pero ponerla en el grifo es algo muy caro. Debemos fomentar y propiciar con el marco jurídico adecuado la colaboración público-privada. Las empresas están deseando invertir dinero en negocios relacionados con el agua, pero necesitan un marco adecuado. Por supuesto, como no, la inversión en investigación y desarrollo, como he dicho, es fundamental en este tipo de negocio, que es un negocio muy tecnológico. Y, por supuesto, como ya hemos visto en otras ponencias, mantener la exportación, como ya se está haciendo, de nuestra experiencia. Tenemos una enorme experiencia las empresas españolas en el tratamiento de agua, y eso debemos exportarlo. Por finalizar, los problemas que nos enfrentamos, hemos visto los retos, las oportunidades que podemos tener en el agua, pero evidentemente hay escollos en el camino. Aquí están los principales problemas que en cualquier ponencia de agua van a oír como problemas en el sector del agua. Se habla de que el sector del agua en España es un mercado muy maduro, y en efecto,
Hay muchas empresas que se dedican al agua, hay muchas empresas constructoras, pero hay una ventaja y es que la demanda nunca va a faltar. Siempre va a haber demanda y siempre va a crecer. Es por tanto que las empresas más especializadas, las empresas que mejor lo hagan, tienen oportunidad de negocio ahora y siempre. Yo no sé si dentro de 100 años iremos en coche o necesitaremos un teléfono para hablar. Lo que sí tengo claro es que dentro de 100 años y dentro de 200 necesitaremos agua y agua de calidad. Siempre. El gran problema de tanto en el sector del agua como en el sector de la construcción en general. El segundo gran problema, la falta de inversión pública. La crisis económica que hemos sufrido en estos últimos años ha hecho que la inversión pública en este sector haya caído bajo mínimos. Ya no solo para nueva infraestructura, sino simplemente para el mantenimiento de la que ahora mismo hay, que es mucha. Otro gran problema es que hay demasiados reguladores, demasiadas normativas, demasiadas tarifas. Hay 8.000 y pico municipios, como he dicho, y cada uno gestiona el agua. Cada uno tiene su tarifa, cada uno tiene su normativa. Luego están las comunidades autónomas, luego está el gobierno central. Es decir, hay una dispersión enorme de normativas, una dispersión enorme de reguladores. Estamos demandando constantemente la existencia de un regulador único en el sector del agua, que ponga orden en todo ese, digámoslo entre comillas, gallinero. Otro gran problema en el sector del agua son las tarifas y los cánones. Las tarifas actuales no se ajustan en modo alguno a los costes reales de producción de agua. Es algo que venimos reclamando desde hace años, así lo dice la Directiva Marco del Agua, y es que las tarifas deben reflejar todos los costes que tiene la producción de agua. Yo no digo que todo el mundo tenga que pagar lo mismo, las tarifas deberán ser solidarias, justas o como queramos llamarlo, pero que en definitiva la tarifa debe recoger el coste del agua. Y además ser finalista. Hay muchos municipios que dedican el cobro del agua para luego emplearlo en otros fines que nada tiene que ver con el agua. Eso tiene que acabarse. Lo que se recaude para el agua debe ser para el agua. En España, para darles un dato, ahora mismo el coste del agua es 1,59 de media euros el metro cúbico. Es realmente bajo. Estamos pagando 3 y 4 veces más. Un usuario medio en España paga 3 y 4 veces más por consumo telefónico o por consumo de electricidad que ese recurso que hemos comentado antes, que es fundamental, como es el agua. Piensen ustedes además en esto. Esta botellita de 300 mililitros en cualquier sitio cuesta €1. Estamos hablando de que el agua tiene que estar en el entorno a los 3 euros el metro cúbico, los 1.000 litros. Aquí estamos pagando, y lo pagamos con mucha alegría a veces, por esto estamos pagando €1. O sea, no es tanto lo que estamos diciendo. Si no hacemos de esta manera, jamás podrá haber inversión privada en el sector del agua. Es por tanto que hace falta un marco bien definido, unido a unas tarifas adecuadas, las que son necesarias para que haya un desarrollo de colaboración público-privada. Sin estas dos cuestiones, que son tarifas adecuadas y un regulador único o menos reguladores que definan un marco adecuado, nunca habrá una colaboración público-privada adecuada. Me salto el esquema del Project Finance que pensaba contarles y bueno, me voy directamente a las conclusiones, que son las que hemos dicho. El agua es un recurso fundamental, será necesario siempre. La demanda será siempre, o al menos de momento, creciente. Por tanto, es un recurso escaso que tenemos que cuidar, que tenemos la tecnología para cuidarlo. Es necesaria la planificación y la gestión adecuada para su reparto y su mantenimiento. Es necesaria una inversión constante, siempre en este sector. Necesitamos un regulador único, unas tarifas adecuadas y justas que cubran los costes reales. No debemos olvidar la importancia del binomio agua-energía. Por supuesto, yo defiendo que la gestión del agua debe ser una gestión pública. No debemos dejar esta gestión en manos privadas, nunca. Otra cosa es que el sector privado aporte financiación, pero la gestión del agua aquí y en todo el mundo debería ser pública. Y por último, para poder tener todas esas oportunidades de negocio en este país, como ocurre en otros, debemos favorecer
la colaboración público-privada, como ya hemos dicho antes. Muchas gracias.